Bienvenidos a un nuevo evento de Creciendo en la nueva economía. Herramientas digitales para lograr que su empresa no solo se mantenga, sino también pueda crecer en estos tiempos inciertos. Edwin Orrico, socio de PwC Venezuela. Omar Hokche, experto en transformación digital de la misma firma. Y el comunicador especializado en tecnología, Alcides León, les guiarán por esta serie de seminarios, podcasts y newsletters dirigidos a hacer crecer su empresa en esta nueva economía. Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a otro nuevo webinar de Creciendo en la nueva economía. Bienvenidos, Edwin y Omar. Bienvenido, Alcides. Qué bueno, vamos a hablar hoy de temas interesantes, Sí, muy interesantes. Vamos a hablar hoy de temas de resiliencia, que es un tema increíble, pero primero veamos por quién llega. A seguro. nombre de quién llega este evento a toda la gente que nos está escuchando. PwC, PwC Venezuela, una comunidad de solucionadores cuyo propósito es resolver problemas importantes y construir confianza, por supuesto, como lo hemos venido haciendo en los casi 90 años de presencia en Venezuela. Y también Y tenemos el tenemos portal de el portal de noticias noticias. ITC Andino, donde vemos la tecnología con un acento regional, pero la tecnología empresarial y su impacto sobre la gente. También llegamos hasta ustedes gracias a nuestros patrocinantes, organizaciones que están realmente interesadas en mejorar y transformar al país. Tenemos a Bancaribe, a solamente un clic de distancia de tener la mejor experiencia digital de un banco. Tenemos a la gente de DECET, una compañía de seguridad que lo que hace es proteger su progreso. MDS Telecom, desde donde nos encontramos transmitiendo hoy, Conexión Sin Límites, y Sirium, el socio tecnológico de las empresas más relevantes de Latinoamérica. Además nos acompaña el estudio creativo POSA, con su adiestramiento digital en el área gráfica. Tenemos también la compañía y el endoso de la Cámara de Caracas, que es la Cámara de Comercio, perdón, sí, la Cámara de Comercio realmente de Caracas, además. Y tenemos a la gente de Más que Digital, encargados en marketing digital y el manejo de reputación digital, que nos va a acompañar además también uno de sus voceros. Pero bueno, creciendo en la nueva economía, cuarto evento que estamos realizando. Esto no es más que una serie de eventos en líneas, podcast, que por cierto ya sacamos la tercera edición del podcast y los invitamos también a que lo escuchen. Está buenísimo. Newsletter, sí, está buenísimo. Y todo esto pues orientado a la alta gerencia para pues apoyarlos en sus procesos de transformación digital y a crecer en lo que denominamos esta nueva economía. Un cuarto evento Cuarto evento. hasta cierto punto mentiroso en el sentido de que tenemos un evento cero y este es realmente el tercer evento, Correcto. pero es que hemos tenido tanto contenido que queremos llevar a ustedes que tuvimos que crearnos un evento cero para poder dar el marco de desarrollo a todo lo que estábamos hablando. Así que continuemos, hablemos de lo que vamos a tocar hoy en el tema, la resiliencia organizacional, resiliencia organizacional. ¿Han oído el término? Lo han escuchado y lo deben haber escuchado hasta la saciedad. ¿Qué significa eso? Bueno, la capacidad de seguir operando pase lo que pase realmente. Tenemos una definición más formal acá, que es la capacidad que tiene una organización de absorber choques e impactos profundos sin perder la capacidad de cumplir su misión. Es decir, seguir funcionando pese a lo que ocurra. Y lo que tenemos como imagen aquí es precisamente lo contrario. O sea, en una tienda de comida, un letrero como esto, Edwin, ¿qué te dice? Temporalmente cerrado hasta que se resuelva la crisis del COVID-19. Sí, esto es algo que quizás parece anecdótico en este momento, que ya estamos cerrando la pandemia de COVID, pero esto pasó en muchas partes del mundo, negocios que se vieron obligados a cerrar sus puertas hasta que o tuviera más información o la pandemia pasara. Y por supuesto, todo el mundo que tiene una organización sabe cuál es el alto costo pues de mantener las puertas cerradas y de no evolucionar ante este tipo de cambio. Y ahí es donde viene el término de la palabra resiliencia. De hecho, si vamos a una definición un poco más catedrática, dice que es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, a la tragedia, amenazas o fuertes tensiones significativas. Y esto fue una fuerte tensión significativa, o sea, la pandemia del COVID vino sin avisar, y pues básicamente movió los cimientos de las organizaciones. Y esto es algo
pues muy importante y que el día de hoy vamos a discutir no solo por el tema de la pandemia, sino otra serie de eventos que han venido ocurriendo en el mundo, que han trastocado los negocios y que pues es importante que las organizaciones evolucionen y sepan cómo atender este tipo de crisis. Fíjate que la definición hace referencia a una cosa negativa que está pasando. Es decir, no es que tú te estás adaptando a un cambio positivo, sino a un cambio negativo que está ocurriendo. Y eso es principalmente lo que estaremos hablando. Bueno, si nos siguen en redes sociales y quieren comentar sobre lo que vamos a hacer aquí, utilicen por favor el hashtag numeral resiliencia BE y síganos por las redes tanto PWC_Venezuela como @aleon1969, tanto en Twitter como en Instagram, para hacer sus comentarios. Edwin, eso que tenemos ahí, esa imagen donde tenemos un molino milenario probablemente, o por si no milenario, por lo menos centenario, y los molinos eólicos de última generación en la misma toma, nos hablan de la resiliencia de una industria, de la industria del aprovechamiento del poder del viento, la industria eólica. Es así. Pero ¿por qué está tan de moda? Palabra de moda precisamente por todos los acontecimientos que han venido pasando. Empezamos a hablar hace años de continuidad operativa. Bueno, la necesidad que tienen las organizaciones de adaptarse a que algo pase, una catástrofe, y bueno, yo tengo que mantener las operaciones. Y eso lo transformamos posteriormente a continuidad del negocio. Y ese concepto, pues un poco más general, donde la organización pues empieza a realizar sus planes de contingencia y eso. Pero ya ahora el concepto de resiliencia es por supuesto mucho más abstracto. Entonces, estamos hablando de una capacidad de operar bajo cualquier circunstancia. Entonces, la palabra de moda, resiliencia, va más allá de mantener un plan operativo, de decir, bueno, ¿cuál es la tecnología? ¿Me voy a la nube? ¿Cuáles son mis planes de contingencia? No, esto es algo, si se quiere, un poco más humano. O sea, cómo la organización tiene la capacidad de atender cualquier situación, sin importar lo que sea, llámese pandemia, pero por acá en Venezuela hemos pasado por apagones, hemos pasado por protestas, hemos pasado por una serie de situaciones, inclusive actualmente estamos pasando por una serie de vaguadas, de tormentas que están afectando las operaciones de las organizaciones y que va más allá de decir, bueno, levanto el centro alterno, levanto las comunicaciones por un canal alterno. No, esto es algo que tenemos que tomar en consideración todo alrededor. ¿Cómo hago para trasladar a las personas, por ejemplo, a los sitios de trabajo? ¿Cómo hago para mantener ese personal operativo, pase lo que pase? Y por eso es que se ha vuelto tan de moda esta Fantástico. palabra. Estamos hablando entonces de que las organizaciones deben ser capaces Exacto. de responder a cosas como los Como cambios los de la cambios naturaleza, de ¿no? naturaleza. Y fíjense que es importante, eventos catastróficos como las inundaciones, terremotos, tsunamis, huracanes, cualquier cosa. Ahorita estamos en temporada de huracanes, por ejemplo. Estamos viendo cómo en Venezuela hay una serie de tormentas que están afectando las operaciones de las organizaciones. Tú como organización tienes que adaptarte a eso y tienes que preverlo dentro del plan de continuidad y dentro de tus planes de resiliencia, porque no todo el tiempo el clima va a ser lindo como en Venezuela, que tenemos un sol casi todo el año, lluvias moderadas, pero realmente nuestro clima en el país es, si se quiere, relajado, un clima bastante agradable, pero en algún momento nos puede afectar. Y además las consecuencias de esto sobre las distintas industrias, sobre el agro, sobre las hambrunas que podemos enfrentar, las grandes sequías, ¿no? Tenemos allí el cambio climático. El cambio climático, fíjense que tenemos temporadas donde hay grandes sequías y eso por supuesto afecta a toda la producción agropecuaria, lo que está pasando en África, lo que está pasando en países donde en este momento que caiga lluvia es improbable y es que llevan muchísimo tiempo sin lluvia. O todo lo contrario. O porque todo lo en el mismo contrario. continente pasa en un lado, Exacto. en el lado este de África las sequías y en el lado oeste las las inundaciones. grandes inundaciones que están afectando también la producción de alimentos, porque por un lado la sequía hace que no puedas producir porque no tienes cómo regar, pero por el otro lado la inundación te arrasa con la producción. Esto afecta, por supuesto, la producción agropecuaria, causa hambrunas, porque al final estos países que son muy pobres tienen que voltearse hacia el resto del mundo para ver cómo adquieren este tipo de alimentos. Y tenemos otra consecuencia también en cambio climático, que es el deshielo de los glaciales y las zonas polares. Inclusive se habla de que en algún momento la ciudad de Nueva York puede quedar totalmente tapada por el deshielo de las zonas polares. Entonces, es algo que tenemos que prever. Si yo tengo un centro de operaciones en Nueva York, oye, probablemente tengo que tomar acciones en este momento para pensar en ser resiliente a futuro. Si una Yo no diseñaría un centro de datos en ningún lado del mundo en este momento a menos de 50 metros de altura sobre el nivel del mar. Exactamente. Sin duda alguna. ¿Qué más tiene que soportar? Eventos sociales, Omar. Correcto, y son cosas que uno generalmente no piensa, ¿no? Porque al final cuando tú piensas en desastres,
rara vez vas a pensar que el desastre está ocasionado por la gente, por la sociedad. Y aquí es donde, bueno, uno empieza a ver cosas como, por ejemplo, protestas. Una protesta te puede literalmente cambiar de la noche a la mañana en pocas horas todo el estado de una ciudad y toda la forma de manejar de una operación. E incluso la reputación de una empresa, como Por pasó con supuesto. BlackBerry en los disturbios de Londres hace Correcto, unos es cuantos así. años. Entonces, si la organización no está preparada para esto, puede ser un golpe muy duro, tanto reputacionalmente como comentas, como a nivel de operaciones, de continuidad de esas operaciones que tú puedas seguir manejando. Em, no necesariamente tiene que ser una protesta, puede ser un evento religioso o un evento relacionado, un evento deportivo muy grande. Imagínate que el Mundial se estuviera jugando en España ahorita este año, cómo se taparían las calles, cómo una final de España, por ejemplo, pudiera literalmente parar en un país completo en función de un evento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, si tú no los tomas en cuenta, aquellos servicios críticos que necesitan seguir funcionando, que necesitan seguir existiendo, realmente se pueden ver interrumpidos. Mismo ocurre como para temas de cuando yo tengo una brecha digital muy fuerte y no estoy informado de ciertas cosas y no tengo el control de lo que está ocurriendo, entonces puedo empezar a tener problemas respecto La a eso. implementación de un gobierno electrónico, cuando Exactamente. la gente no tiene acceso a la Internet, puede ser un Correcto. motivo de protestas enormes. O igual las reivindicaciones Por sociales supuesto. de los chalecos amarillos en Francia, por decir Que sí, es algo. un caso interesantísimo. Ujú. O un simple hecho como una migración humana de un sitio a otro que cambia el escape, todo el landscape, la forma de existir de una ciudad y toda la forma de manejarse de una ciudad. O de un Porque país. o de un país, porque ya tienes muchísima más gente de la que tenías antes. ¿Cómo eso afecta? ¿Cómo eso está manejado sobre tu servicio crítico? Es decir, tú puedes soportar una carga tan alta. O experimentamos nosotros aquí falta de talento humano, de Correcto, recursos humanos por el talento que se correcto. ha Y no ido, por tiene que ejemplo, ser del país. por exceso, puede ser por defecto también. Y algo así fue lo que más o menos vimos que pasó al principio de la pandemia, con una carga tan fuerte sobre los servidores, porque no estaban diseñados ni dimensionados para tanto uso en Sin simultáneo. duda. Edwin, Sí, pandemias, pandemia. pandemias. Y Palabra de moda también, ¿no? pandemia es palabra de moda también, y fíjate que Omar lo comenta y ahorita pues COVID-19 es nuestra gran referencia, pero es que no es la única pandemia. Ahí Tenemos, ponemos una foto del ébola. ¿Por sí, qué? ¿por qué? Porque bueno, el ébola, primero en este momento hay un brote de ébola bien importante que no está respondiendo a las vacunas que ya existían Que contra el estamos virus. intentando como humanidad mantenerlo Mantenerlo aislado, aislado como en ya Uganda. lo hemos hecho en distintos periodos, o sea, en África particularmente en Uganda y esos países vecinos. En el pasado hemos tenido situaciones donde hay brotes de ébola. Por supuesto, la humanidad se voltea porque el ébola es un virus que, si se quiere, y valga la redundancia, es muy virulento, es muy agresivo, tiene una tasa de mortalidad muy alta, y si se nos escapa Y una una tasa de pandemia contagio global y muy una tasa grande de contagio también. también muy grande, si se nos escapa a niveles como tenemos actualmente el COVID-19, pues esto sí sería una gran catástrofe. Ahorita Por el miedo a morir nosotros es una cosa, pero también las plantas, las también los plantas, animales, ¿no? casi. Y bueno, ya antes de entrar a las plantas, COVID-19 es una variante del SARS, pero es que No hay que olvidarlo. todavía tenemos el SARS corriendo y que en cualquier momento puede volver a brotar. Entonces, sí, tenemos enfermedades agrícolas, o sea, porque no es nada más nosotros, son las plantas, son los animales, el virus de las vacas locas, la fiebre aftosa, la gripe aviar, que tiene dos consecuencias. Primero, puede acabar con un cultivo o puede acabar con un rebaño, como en efecto las vacas locas acabó en Con una Londres, industria con una completa en el industria Reino completa Unido, en ¿no? Reino Unido. Tuvieron que sacrificar a todo el ganado, y eso por supuesto afecta, fíjate, acabó con una industria, afecta todo lo que es la alimentación del país. Pero es que en determinado momento, así como pasó con COVID-19, cualquiera de estos virus pudiese llegar y mutar y saltar al humano y convertirse en otra pandemia Sin global. duda. Entonces es algo que tenemos que tener allí dentro de lo que son nuestros planes de resiliencia. No podemos pensar en que el COVID-19 va a ser la última pandemia, porque es que ya tenemos experiencia en que las pandemias van pasando y van viniendo constantemente. Pero también tenemos cambios en el mercado Correcto. Es que que todo tenemos el tiempo nos demasiados atacan, cambios por Omar. todos lados. O sea, uno se pregunta cómo puede tener uno una empresa con todos estos Sí. factores encima, ¿no? Sí, y aquí es donde vemos cosas como, por ejemplo, disrupciones de modelos de negocio. Tenemos empresas establecidas y tenemos las startups que están aprovechando ese nicho de Ujú. mercado, esa diferencia, digamos, brecha digital que puede existir entre una empresa que no necesariamente puede adaptarse tan rápidamente a las últimas tecnologías y una empresa que es excesivamente ágil porque nació digitalmente. Claro. Entonces, allí vas a tener una disrupción del mercado. Esto está cambiando el mercado
Y quizás tú en tu plan no tienes contemplado ese cambio con una startup, por ejemplo. Lo que le pasó a Nokia, lo que le pasó a Kodak, lo que le pasó a Motorola y a Exactamente. muchas otras empresas de este estilo, ¿no? Blockbuster con el tema de Netflix, ¿no? Exactamente. Todos los Y cambios a de... Netflix le pasó 2 veces, pero lo que pasa es que sobrevivió. Correcto, ya va por la segunda sobreviviendo allí, ahí está más o Sí, menos sí, exacto. sabiendo, vamos a ver. También todos los cambios del mercado energético. Mientras como humanidad estamos buscando nuevas alternativas energéticas, las alternativas que tenemos ahora, gasolina, gas y electricidad, quizás pueden adquirir un segundo plano, pero la realidad es que en la mayoría de los países siguen siendo lo principal. Entonces, si yo tengo una complicación, por ejemplo, con un suministro de gas, como está ocurriendo en Europa, entonces puede ser que yo no me pueda preparar para el invierno. Entonces, si yo no me preparo para eso, ¿cómo voy a sobrevivir? Y llevando esto a una organización, bueno, Sí, es sí. claro el símil, ¿no? Lo mismo con la cadena de suministro. Todos vimos los cambios en la cadena de suministro a raíz de la pandemia que estábamos conversando antes. Un ejemplo muy claro fue lo que pasó con los chips de computadores y tarjetas de video. Los precios se elevaron a 4, 5, 6, 10 veces el precio normal en todos los países del mundo porque no había suficiente demanda para suplir la oferta que existía en ese momento. En el momento que además se usan para minería de Ethereum, que ya no es el caso, entonces aumenta aún más. Cambia lo de la minería de Ethereum, empieza a haber más suministro, baja el uso, tanto así que están en el precio sugerido o por debajo del precio sugerido de las generaciones pasadas, ¿no? Esto se une a regulaciones regionales. Estamos viendo lo que está pasando en Europa con el incentivo de usar USB-C como una especie de conector universal. Tanto así que pareciera que Apple va a tener que cambiar toda su línea de productos y hace un par de días cambió la iPad, de hecho, la iPad más barata, que era uno de los dispositivos de tableta que quedaba con el conector Lightning, lo cambió a USB-C. Por tanto, solamente los iPhone que siguen quedando con USB, con Lightning en vez de USB-C. Esto en parte responde a las regulaciones de Europa. Y también tenemos temas de consideraciones de seguridad nacional, por ejemplo, como el boicot que está haciéndose a la tecnología 5G proveniente de China, por, bueno, miedos no infundados de temas de seguridad que pueden ocurrir y venir desde allá. Sin duda Entonces alguna. estamos viendo que no solo es lo humano, no solo es una pandemia, también es el mercado y cómo responde. Pero también es la tecnología, Edwin, ¿no? También en la tecnología, y entonces vemos cómo eventos digitales y infraestructura también pueden afectar las operaciones de la organización, y particularmente en un mundo donde estamos altamente globalizados a nivel tecnológico, como ya lo vimos en uno de los eventos. Las fronteras digitales de la organización ya no son las fronteras tradicionales. Si yo hace 40 años quería proteger a mi empresa, pues yo construía un muro perimetral, 4 paredes, contrataba un vigilante y ponía cámaras en cada una de las esquinas, y ya yo protegía las fronteras de la organización. Pero es que en este momento las fronteras se desdibujan, son totalmente digital, y es que inclusive pudiese no tener fronteras. En este momento tu empresa puede estar en el celular de un ejecutivo conectado a un Wi-Fi público en una plaza O en un pública aeropuerto, en una o plaza en un pública, lo aeropuerto. que sea. Entonces, ¿de qué tengo que estar pendiente? Bueno, de cualquier ataque de negación de servicio que pudiese tener mi organización dentro de lo que es ese perímetro digital que yo debo defender. Pero es que también me tengo que preocupar del espionaje de gobierno, y esto es algo Y el muy espionaje particular. industrial. Y el espionaje industrial. Entonces tengo a mi competencia espiándome, pero es que también pudiese tener un gobierno No afín con no el... afín con el gobierno donde yo opero, que pudiese estar Ojo, el espionaje también se da entre gobiernos afines. por Eso siempre supuesto, ha sido eso así. siempre ha sido así. Pero en efecto son cosas de las que tengo que cuidarme. Inclusive, fíjate, los ataques a los sistemas electorales. Y esto es algo que se está viendo cada vez con mayor frecuencia. Cada vez que hay elecciones, los sistemas electorales se están digitalizando, y por supuesto yo pudiese tener influencia digital de algún ente para tratar de afectar, bien sea los resultados para cambiarlos, o bien sea el proceso electoral para... Incluso la opinión, que es Incluso la lo que opinión, hemos visto lo vimos en Estados Unidos, Estados Unidos y la con el debate, Brexit también. exactamente, el debate con el Brexit, Rusia, Estados Unidos. O sea, son cosas donde lo digital trasciende y se convierte en una herramienta y en un arma para poder atacar a mi enemigo. Y vemos entonces los ransomware y otros tipos de malware, que como yo siempre digo, yo puedo caer en un ransomware porque fui víctima de un ataque especializado, lo que llamamos un ATP, o porque caí como daño colateral de un Exactamente. ataque destinado, por bien sea por un gobierno enemigo o por otra organización.
Todo esto, por supuesto, me puede causar brechas y pérdidas de información estratégica de la organización y no hay nada más delicado que una información confidencial de las operaciones de mi negocio caiga en manos de terceros o se haga público. Por eso juega, atenta contra el precio de las acciones, atenta contra la disponibilidad de mis servicios, las operaciones que yo estoy realizando, e inclusive juega a favor de mi competencia. Guíndale algo más arriba que son los posibles apagones Ya en de Venezuela, infraestructura, o sea, la caída de la caída de infraestructura, no solo eléctrico, porque también Sí. puede haber apagones de En telecomunicación. Venezuela hemos sufrido de todo tipo de apagones, no solo el eléctrico, de telecomunicaciones, de vías de comunicación, lo que sea. Todo lo que sea fallo Todo en lo que sea infraestructura. fallo en Sí, sí. infraestructura y por supuesto esto en un mundo donde la inmediatez es lo principal, como lo conversamos cuando hablamos del consumidor, mi consumidor no va a esperar a que yo levante mi infraestructura antes de irse a mi competencia. Antes de pasar con nuestra experta invitada, vamos a hablar de otro tema que todavía tienen que enfrentar además la empresa, ciberguerra. Sí. Y ciberguerra es un tema tan fuerte que en algún momento yo entrevistando a Eugene Kaspersky, la primera vez que lo pude entrevistar, le planteé el tema y me dijo, no voy a hablar de eso. Wow. Y un año más tarde me dijo, está bien, vamos a tener que hablar de eso cuando tuve la oportunidad de volverlo ahí. Y las consideraciones de él eran muy fuertes al respecto. Igual el CEO de Trustport, quien tuve la oportunidad de entrevistar en un momento, cuando se lo planteé, él me planteó un escenario hace 10 años, Pavel, me planteó un escenario de un invierno en Europa con problemas y un ataque terrorista a las infraestructuras, por ejemplo, del mantenimiento del calor dentro de todo. Claro. Aquí imagínate cómo lo veían venir de alguna forma lo que está pasando ahorita, por otro lado, que es lo que tú comentabas con la parte del gas. Pero hablemos un poco de ciberguerra, hablemos un poco de esto para pasar ya de una vez al experto. Perfecto. ¿Qué vemos ahí, Omar? Es básicamente una extensión de lo que habíamos comentado de ciberseguridad, pero ya aplicada a mucho más gran escala, ¿no? Por ejemplo, ataques a servicios particulares, como lo que estábamos viendo en las páginas de los aeropuertos americanos. Hace una semana apenas. Exactamente, muy reciente, donde si tú quieres hacer algo tan sencillo como revisar a qué hora va a llegar tu vuelo, si todo tu check-in está listo o quieres hacer el check-in, no vas a poder hacerlo porque toda la página y la infraestructura está bajada. Aunque la infraestructura del avión, Funciona de las perfectamente. aerolíneas estén funcionando bien, Correcto. ya eso te da un pequeño susto antes de Y eso montarte, es ¿no? exactamente, o sea, porque estamos hablando aquí de seres humanos. Entonces, oye, ¿y cómo sé que nos hackearon el avión? Hay gente que va a pensar que va a poder hacer Claro, pasar eso. sin Entonces, duda. oye, son cosas muy complicadas. Por supuesto, ataques a países aliados. Lo que Entonces, hemos visto en este momento con todas las personas, exactamente. todos los países que apoyan a Ucrania. Exactamente. Y no es algo descabellado pensar que es una herramienta más que está ocurriendo, es una herramienta más que ya está tan engranada en la sociedad que, bueno, se va a aprovechar. Pero hay un país aliado que sobrevivió a esto, que es Estonia. Cuéntame. El caso de Estonia es una cosa interesantísima porque ellos estaban teniendo muchos ataques y decidieron una cosa bastante radical, pero que aparentemente les ha funcionado muy bien, que es irse a la nube. Ellos decidieron en el 2011, si no me equivoco, irse a la nube y cambiar toda su infraestructura a la nube, no tener una infraestructura O sea, local un país de 1.3 millones de personas ha resistido que es menos que ataques ciudades, cabe de destacar. una gran potencia mundial como es Rusia, que se supone que es la que ha estado detrás de los ataques. Bueno, hackers prorrusos, mejor No dicho. solo los ha resistido, sino Los ha resistido prácticamente y ha pasado ileso. exitosos. Exacto, casi que ileso. Y aquí, bueno, les traemos a colación una cita de Microsoft que nos pareció muy interesante, que es que básicamente la invasión rusa se basa en parte en una ciberestrategia que incluye al menos 3 vectores distintos que están muy coordinados. En este aspecto se tienen los ataques destructivos contra Ucrania, la penetración a nivel de red y el espionaje fuera de Ucrania, así como una influencia ciberoperativa que está atacando a distintas personas muy específicas a lo largo del mundo. Destruyó al enemigo, espió a sus aliados y pongo la opinión en contra de él, Exactamente. para decirlo de alguna forma sencilla. No le dé recursos. Yo no sé con esto cómo vamos a hacer para que Valentina nos dé esperanza, pero hablemos con Valentina Allí para ya, que pues. nos dé esperanza. Y presenta a Y Valentina, por favor. antes de hablar con Valentina, por supuesto, vamos a presentarla. Valentina Morales, ella es Senior Manager de PwC Interamérica, está basada actualmente en Costa Rica. Pero venezolana. Venezolana, trabajó con nosotros muchísimo tiempo, ya tiene, si mal no recuerdo, 7 años en Costa Rica. Valentina ahorita nos comentará un poco esa experiencia. Ella es la encargada de todo lo que es el servicio de Cybersecurity and Privacy en PwC Costa Rica e Interaméricas y en particular es experta en resiliencia. Ha llevado el servicio de continuidad del negocio y resiliencia para PwC por muchísimos años. De hecho, casi que desde que entró a la firma. Entonces, amiga de la casa, como todos los que estamos acá. Y pues, Valentina, bienvenida. ¿Qué consideras tú que nos puedes decir
acerca de resiliencia en este momento. Ay, muchas gracias y buenos días en primer lugar. Bueno, un honor para mí la invitación aquí como en casa, como siempre. Muchas gracias Edwin, Omar y Alcides por, bueno, tomarme en cuenta y por supuesto a toda la gente que nos escucha hoy. Bueno, ya ustedes se encargaron de darnos como ese toque de realidad y sí, muchas veces puede ser abrumador todo lo que nos puede pasar, pero la buena noticia es que hay muchísimos frameworks y buenas prácticas que podemos aplicar y efectivamente hemos migrado ya de un concepto de continuidad del negocio a uno de resiliencia que abarca muchísimo más de lo que teníamos previamente. Entonces, bueno, encantada nuevamente de estar aquí y bueno, lista para ver si puedo contestar todas sus preguntas del día de hoy. Seguro, Valentina. Y fíjate que qué bueno que comentas lo de los frameworks, porque hay una evolución en este concepto, como ya lo habíamos hablado, desde continuidad operativa, continuidad del negocio, resiliencia. Y en este momento hay múltiples frameworks, pero ¿cuál es el que más se recomienda utilizar para implementar ahorita un sistema de continuidad del negocio? Mira, Edwin, aquí lo clave es que no reinventemos la rueda. Hay muchos frameworks, voy a empezar tal vez por el más conocido y el que a mí me gusta mucho aplicar porque sirve para empresas pequeñas y grandes, que es el estándar internacional ISO 22301. Es un estándar que es auditable y al ser auditable nos da esa lista de requisitos mínimos que deberíamos de tener cuando implementamos un sistema de gestión de continuidad del negocio. Nos permite saber cuáles son las claves para poder llegar al plan de continuidad del negocio. Y es que muchas veces pasa que cuando queremos implementar este tipo de proyectos es como cuando queremos construir una casa. Ya queremos ver la casa lista y nos vamos directamente a los acabados, al piso y se nos olvida cuáles son esos cimientos que tenemos que tener. Entonces, este framework lo que nos da son esos cimientos de la casa y nos permite empezar de una manera holística y sistemática en donde podamos primero recorrer todos esos servicios y procesos de la organización para poder filtrar, que es lo más crítico, porque en un momento de crisis o de contingencia o de todo esto que ustedes ya muy bien nos han ido comentando, no podemos operar al 100%, tenemos que estar claros que nuestros servicios van a quedar degradados y pues yo tengo que priorizar por dónde voy a comenzar dependiendo de los recursos que tenga, las infraestructuras que tenga, los procesos que tenga y las tecnologías que tenga. Entonces, para responder la duda, el framework más general y más utilizado, al menos en mi experiencia, es este ISO 22301. Ahora bien, también tenemos del Disaster Recovery Institute 10 prácticas profesionales que también nos van guiando por parámetros fundamentales que tenemos que tener levantados, tales como el análisis de impacto del negocio, que me va a permitir esa priorización, un análisis de riesgo, porque por ejemplo, si estamos en Venezuela, no vamos a considerar un riesgo de nieve, pero si estamos en Nueva York, pues claro que lo tenemos que considerar, ¿no? Entonces es aplicar todas esas prácticas a mi realidad. Aquí también habla, por supuesto, de lo que es gestión de crisis, de la parte del componente importantísimo de tecnología, que es el plan de recuperación ante desastres, que ve únicamente lo de tecnología, pero también el plan de recuperación y el plan de continuidad del negocio, que se encarga de todo el core de mi empresa y de toda esa parte que no es tecnología y que yo también tengo que hacer planes para recuperar. Luego también menciona todo el tema de pruebas y de comunicaciones. Ese te diría que es el segundo más utilizado, pero también voy a hablar de un tercero, quizás es para compañías un poco más grandes, pero ya este tercero es del International Consortium of Organization Resilience, también llamado ICOR en español, y es un framework de resiliencia organizacional. ¿Qué hace este framework? Tiene 12 dominios, uno de esos dominios es el plan de continuidad del negocio, nada más es una herramienta de eso, y todos los demás es este componente que te decía que va más allá de la tradicional continuidad del negocio que hacíamos hace una década. ¿Y por qué va más allá? Porque incluso estudia el comportamiento organizacional que tiene que tener todas las personas que están dedicadas a resiliencia. Y es que tiene muchos perfiles que varían dependiendo del rol o de la responsabilidad que yo pueda tener. De todo el componente de
seguridad de la información, todo esto que nos comentaba Omar de la ciberguerra y los ciberataques. Muchas veces separamos los dos temas y precisamente este framework de resiliencia nos pide que trabajemos de una forma integrada, que podamos responder ante incidentes, pero que también nos coordinemos con toda la parte de ciberseguridad, porque al final un ransomware, como daba muy bien el ejemplo, puede acabar con todas mis operaciones. Entonces, este framework también toma en cuenta eso. Cadena de suministros, infraestructuras críticas, que es importantísimo por ejemplo, si tenemos industrias con sistemas muy delicados, por ejemplo, un SCADA que permite medir pues ese nivel que tiene que tener mi receta de cerveza para que esa producción salga bien. Imagínense el impacto que nos hackeen eso y que toda mi cadena de producción se vea impactada por eso. Entonces tiene muchos componentes, es un framework grande. Yo quizás, Edwin, recomendaría comenzar por la 22.301 y luego pasar a este framework porque sí es muy grande, pero también muy completo. Sí, pareciera que esto es como seguir una receta de cocina, ¿verdad, Alcides? Sí, de alguna forma, Valentina, gracias por acompañarnos con esto, pero fíjate que algo que se nota es como una evolución en el término de resiliencia desde el punto de vista de las empresas, porque primero hablábamos de esos planes de continuidad de negocios que tocaban de alguna forma esto, después se empezó a hablar del disaster recovery un poco más y después, por supuesto, los ataques terroristas de septiembre en el 2011, se tocó un poco más. Pero por otro lado están las políticas de acceso, el gobierno corporativo, pero resiliencia realmente tiene que agrupar todos estos planes. O sea, ¿cómo ha sido esa evolución interna para los directorios, para los distritos directivos, de poder pasar de estos planes aislados a esta consecución de plan completo? Y lo cubres con esos frameworks que tú nos estás diciendo. Mira, el framework, la verdad, nos va a dar una muy buena teoría. El secreto de la receta de cocina, como dice Edwin, es poder adaptarla a mi empresa, porque no es la receta de cocina que vamos a seguir el libro y ya le vamos a poder dar check a todo. Realmente, ojalá fuera así, porque creo que todos ya seríamos resilientes si fuese más sencillo, pero precisamente esa evolución que comentas, Alcides, es clave porque yo pienso que al principio todo comenzó porque tenía un ente, una superintendencia o una regulación que me lo pedía. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Documentaban todo, entregaban esto al auditor y listo. Pero luego nos dimos cuenta de que ese escepticismo que teníamos de no creer que nos iba a golpear algún evento de esto, vino a romper con todos los paradigmas, porque entonces llegó el apagón de Venezuela, que fue un caos, y probablemente teníamos plantas eléctricas diseñadas para aguantar un par de horas, porque ya teníamos identificado ese riesgo. Pero si no vamos actualizando eso, de nada me va a servir el framework. Yo tengo que tener claro cuáles son mis riesgos y cómo esos riesgos también van evolucionando. No es lo mismo los hackers que teníamos hace 20 años que los que tenemos ahorita. Ahorita estamos hablando de países organizados que están hackeando. Estamos teniendo grupos de cibercriminales que incluso contratan gente que ni sabe que trabaja para ellos y se disfrazan detrás de compañías legítimas y hackean a través de ellos. Entonces, fíjense que ya no estamos hablando de que con cualquier plancito o a lo mejor agregar un parche a mis sistemas operativos va a ser suficiente. Estamos hablando de que tenemos que evolucionar y eso incluye la cultura de la organización. De nada me sirve tener las mejores tecnologías si el empleado que a lo mejor trabaja en el departamento legal desconoce esos planes o desconoce qué hacer si le llega en la pantalla de que te robaron toda tu información. Entonces, esa evolución, aunque el framework nos da muy buena base, al final la evolución consiste en ponerlo en práctica, probarlo y actualizarlo. Esto es un ciclo, es como una forma de vida, Alcides, no es un proyecto que comienza y termina. Sin duda, se trata de un camino muy interesante. Tengo un amigo que a modo de chiste interno me decía que muy difícilmente cualquier plan de resiliencia de los dinosaurios contemplaba el meteorito. ¿Ok? Y sí, sé que es imposible contemplar todo lo que hay que hacer, pero si tú tienes diseños dentro de tu plan para tipos de respuestas, es un poco más fácil poder generar los tipos de respuestas. O sea, no vas a pensar en particular en una inundación necesariamente, pero tienes que tener
digamos que pensado cómo vas a hacer para trasladar a tu fuerza de trabajo, por decir algo, que es una de las vertientes más nuevas que he visto, que al principio todos los planes de resiliencia, disrupción, perdón, de continuidad de negocio, o como los quisiera llamar, estaban basados en el hardware, estaban basados en la información que tenías que salvar. Pero hoy en día los planes incluyen cómo hago con mi workforce, cómo hago con mi fuerza de trabajo. Si nos comentas un poco de eso, y yo creo que Omar también nos puede agregar algo al respecto, porque Sí, es un tema que hemos conversado entre nosotros, de cómo eso ha migrado de algo tecnológico, del hierro al software, a los datos y ahorita a la gente, ¿no? correcto, y aquí es donde viene una interrogante como interesante, ¿no? Porque estamos hablando de esta receta de cocina que está basada en un framework bastante complejo, que de paso debe adaptarse a la organización. Por tanto, la implementación de Edwin no necesariamente va a ser la misma que vas a hacer tú, que no va a ser la misma que voy a hacer yo. Entonces, esto abre un abanico de posibilidades y por tanto es susceptible de errores. Entonces, Valentina, más o menos en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto que se pueden cometer en proyectos de resiliencia o de continuidad de negocio? Sí, hay veces que, bueno, y creo que Alcides ya nos dio el abreboca de un error muy común, que es pensar en esto por escenarios. Porque lo que decía Alcides es clave ahorita. Imagínense toda la cantidad de escenarios que podríamos tener. Imagínense antes de la pandemia, ¿a quién se le iba a ocurrir que íbamos a tener una pandemia mundial? Es que eso no existía en nuestra gestión de riesgos, no existía esa posibilidad. Entonces, si yo en mi plan de continuidad del negocio me pongo a hacer un plan por huracán, otro por inundación, otro por pandemia, no terminaríamos nunca. Y es un error que veo muy repetidamente y muy reincidente pensar que el plan lo tengo que diseñar para un escenario. Más bien aquí el consejo es que lo hagamos pensando en qué pasaría si yo no cuento con lo que dije que era crítico. Y para dar un ejemplo mejor, ¿qué pasaría si yo no cuento con las personas? ¿Y por qué no habría de contar las personas? Bueno, porque se enfermaron por pandemia o porque tuvo una renuncia masiva o, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en el Poder Judicial, en el Tribunal Supremo, secuestraron a todos los magistrados y se quedó el país sin el Poder Judicial. Entonces, fíjense que mi plan, si yo lo llevo a qué pasa si no tengo la gente crítica, es diferente a qué pasa si no tengo pandemia o qué pasa si me secuestran a los magistrados o qué pasa si se enfermó el personal masivamente o qué pasa, por ejemplo, como en España, que hay un índice altísimo de depresión y la gente no va a trabajar por depresión. Entonces, no podemos hacer un plan que tenga todo este montón de escenarios. Hacemos un plan que considere cuáles son esos recursos críticos, qué personas son las claves y qué voy a hacer si yo no cuento con esa persona, independientemente de la amenaza de lo que me haya ocurrido. ¿Qué voy a hacer si yo no tengo mi infraestructura crítica, independientemente si fue un terremoto, una inundación, una bomba o que se inundó todo? Entonces, fíjate cómo allí yo ya amarro varios escenarios a un plan de continuidad y así me va a servir muchísimo. Entonces, la recomendación es que lo hagamos por si no tengo personas o qué pasa si no tengo mi infraestructura crítica, qué pasa si no tengo la tecnología necesaria, qué pasa si no tengo los procesos establecidos. Y así es una manera de, bueno, poder entender cómo se come esto, porque puede ser muy abrumador toda la cantidad de información que tengamos. Y otro error muy común que he visto en mi experiencia es que comenzamos a hacer este tipo de proyectos y todavía no tenemos definido en nuestra organización cuáles son los servicios críticos o cuáles son los procesos críticos. Yo creo que ese es el error más común. Si me preguntas el top 1, yo escogería ese. Porque ¿qué pasa? Que queremos irnos directamente a cómo vamos a responder sin pasar por la pregunta que puede parecer básica de cuál es el propósito de mi organización y por dónde voy a comenzar. Porque parece muy básico, pero al final todos los departamentos de todas las organizaciones son clave y son importantes. Si no, no existieran. No vamos a estar invirtiendo en cosas que no nos dan un retorno de inversión. Esa es la realidad. Entonces, el arte de esto es cómo voy a lograr filtrar de todo lo que es importante, qué es lo que es de verdad crítico para poder entonces hacer el análisis de impacto del negocio, los análisis de riesgos y después de todo eso es que yo voy a llegar con los planes de continuidad. Yo pensaría que este error es también uno de los más comunes y también lo comentaba antes, algo que pasa muchísimo es que documentamos todo,
y no lo probamos o no lo actualizamos. Entonces, el UPS que había diseñado para que hubiese un corte de luz de 2 horas quedó totalmente obsoleto, en lo que se materializó el riesgo del apagón en Venezuela, y resulta ser que estuvimos sin luz un montón de tiempo. Entonces, toda esa estrategia que hicimos no sirvió porque no teníamos actualizado el plan y no habíamos visto que el riesgo o la probabilidad de su materialización estaba en constante crecimiento. Pensaría que estos son como los 3 errores más comunes, y creo que si tratamos de evitarlos, vamos a tener un proyecto muchísimo más exitoso y que también lo vamos a terminar antes de tiempo, porque es lo típico que sucede, por lo cual se nos atrasan este tipo de proyectos y pasamos como empresa años tratando de tener esto listo y se hace muy complicado. Y al final, mientras estamos planificando la vida pasa y llegó el evento y no estábamos listos. Correcto, y tanto es así en la variación de los escenarios que se pueden tener, que hay empresas como Amazon que contemplan un ataque zombie. Es una cosa Sí. que parece completamente irrisoria, pero está definido Y dentro de su plan. allí iba yo precisamente porque tú, Valentina, has diseñado planes de continuidad para múltiples organizaciones y yo me imagino que en el momento de la pandemia algún teléfono tuvo que haber sonado y te tuvieron que haber dicho, mi plan me lo diseñaste mal porque no consideraste la pandemia. Y tú estás hablando de un punto muy importante, que es, tenemos que diseñarlo en función de que no cuente con los recursos disponibles. ¿Qué respuestas das tú a eso? O sea, ¿el plan de continuar el negocio estaba malo por no contemplar la pandemia o está muy bueno por contemplar el ataque zombie en el caso de Amazon? Que adicional a lo que ya comentaste, o sea, ¿qué otro comentario pudieses darnos respecto a esto? Mira, definitivamente sonó mucho mi teléfono y la gente me preguntaba, mi plan no sirve porque no tengo el escenario de pandemia. Y la verdad es que también quisiera, porque aquí hablamos mucho de caos y de crisis, pero también quisiera transmitir la tranquilidad que no estaba mal por el hecho de no tener la pandemia. ¿Qué es lo que sí estaría mal? No tener la capacidad para responder ante el evento. Entonces, aquí, bueno, ya di el ejemplo de las personas, pero también pasó en pandemia que mandamos a todas las personas para la casa y habían empresas que no estaban listas para el trabajo remoto y el workforce no estaba listo para trabajar remotamente. ¿Y qué pasó como consecuencia? Empezamos a abrir puertos de seguridad y dejamos a que el hacker entrara como por su casa, ¿no? O sea, abrimos de par en par la puerta de la casa. Entonces, no es que estuvo mal diseñado el plan de continuidad por el hecho de no contemplar la pandemia. Es que está mal diseñado si yo no contemplo un plan B para mi tecnología, un plan B si no tengo a la persona, un plan B si la gente no puede ir a la oficina. Eso es lo que importa realmente. Y yo pienso que es normal también que nos queden cosas por fuera, porque esto es un aprendizaje. Al final tenemos que, muchas veces es ensayo y error. Hay veces que llegamos a la prueba y la gente se frustra muchísimo porque encontramos millones de errores en la prueba. Y me dicen, pero ¿cómo hicimos esto tan mal, Valentín? Y yo les digo, no, está perfecto, porque la prueba está hecha para encontrar errores. La prueba no está hecha para que salga perfecto. Entonces, también hay veces que nos exigimos demasiado y lo que tenemos que hacer es pruebo, ensayo, no salió y vuelvo otra vez a comenzar, como es todo en la vida, Edwin. Al final no es perfecto, lo importante es que hagamos ese montón de iteraciones para ir mejorando nuestra gestión de continuidad del negocio y de resiliencia. Valentina, sin duda, creo que una de las enseñanzas más grandes que nos llevamos de esta conversación contigo, por lo menos hasta ahorita, es que el diseño por escenarios de tu caso, de tu plan de resiliencia, está equivocado, cuando más bien tienes que ver por recursos o por procesos que sean críticos, ¿no? Y creo que eso hay que resaltarlo, que quede claro, porque hay gente que no está encargada en estas áreas y tiene que comprenderlo, como los directivos de las, digamos, de las otras áreas de la empresa, tienen que comprender que, por ejemplo, no es que había un problema como en el ejemplo que tú dabas de porque el UPS aguantó las 2 horas, es que probablemente a la persona que le pidieron que resolviera el problema le dijeron, resuelve un problema en caso de que no tengamos electricidad por 2 horas. Y no le dijeron, ve y evalúa el sistema eléctrico y cuáles son los posibles problemas que podríamos tener en el suministro eléctrico. Y yo creo que es interesante hacer esa pequeña reflexión desde tu punto de vista, que has asesorado a tantas personas y has ayudado a la elaboración de estos planes, de cómo se siembra eso, digamos que más allá del responsable que ya lo tiene claro, pero cómo se siembra eso en los otros responsables de las unidades de negocios y de operación de la empresa.
Qué buena pregunta, sí, es porque de hecho agrego a las experiencias que uno de los errores más comunes es que los directivos piensan que esto es del departamento de tecnología y es un tema meramente operativo. Y realmente no es así. Si nuestro negocio no sobrevive, van a llamar al CEO, no van a llamar al de tecnología. Entonces, esto es muy importante que permee desde arriba, porque ellos son los que van a responder en el momento de una crisis. Y va mucho más allá de la tecnología y efectivamente hay muchísimas responsabilidades que yo tengo que tener ya listas y entrenada a esa persona. Por ejemplo, si ocurre algo de esto, muy probablemente el de tecnología no tenga las competencias para ser el vocero. Y muchas veces a nosotros los ingenieros nos cuesta esa parte de comunicación porque somos muy técnicos. Entonces, he visto muchísimos casos que sale el de tecnología a dar una rueda de prensa que no se entiende, Alcides, porque la gente no es técnica y la gente no tiene que por qué verlo así. Entonces, ese es directivo, tiene que llevar al departamento de comunicación, el de mercadeo, el de publicidad, como quiera se llame en su empresa, tiene que tener un speech que le pueda llegar al público que lo va a escuchar. Y eso es algo que pasa muchísimo. Entonces, desde definir un vocero, y fíjate que aquí ya no estoy hablando de tecnología, el vocero tiene que hablar desde su expertise y comunicar cuánto tiempo va a llevar a la empresa a resolver eso. Y si no lo sabe, no sabe esa respuesta, ¿qué va a comunicar si no sabe en qué momento se va a recuperar eso? Porque la primera pregunta Claro. es, ¿y cómo vamos a hacer si nos pasó esto? ¿Cuándo va a regresar el servicio que me das como empresa? Entonces, es importante que vayamos por muchos roles. Por ejemplo, cuando tenemos la parte de gestión de crisis, ese comité de crisis, que por lo general está conformado por directivos, tienen que decidir qué plan activa, porque hay muchísimos planes. Por ejemplo, si tenemos un ransomware, quiere decir que a lo mejor tengo que activar mi plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Pero he visto Alcides que activan el plan de evacuación como si hubiese habido un sismo. Y esto no es Exacto. un secreto para nadie porque hasta en las noticias salió de una compañía de telecomunicaciones que hicieron un ransomware, evacuó al personal, nadie tenía idea del ransomware. Y en eso empezaron a llegar un montón de periodistas, ¿qué pasó? Y decían, no, mira, no sé, a mí me mandaron a evacuar, pero yo no sé qué está pasando. No, mira, mi computadora salía que nos robaron toda la información. Entonces, el empleado que desconoce que él no tiene la autoridad para ser vocero, daba Se convierte en publicaciones vocero. a los periodistas. Imagínate la gravedad de esto. Entonces, algo que era otro tipo de crisis se convirtió en una mega contingencia porque, bueno, evacuaron a todo el personal, había un montón de gente en la calle, entrevistaban a todo el mundo hablaba lo que mejor le parecía y fue algo que pudo haber sido contenido, un desastre, por no tener claridad de mi rol y de mi responsabilidad como miembro de cualquier parte de la organización. Obviamente ahí no había plan para poder saber cómo reaccionar ante una situación de esa, pero ante la falta de plan, yo creo, Valentina, que inclusive sacar a la gente de sus puestos tenía un buen sentido, ¿no? Porque no sabían lo que estaba pasando y no querían más gente haciendo clic en ningún sitio ni aceptando nada distinto. Sí, creo que Pero el es la problema ahí ausencia es, total de exacto, plan, es lo que nos trae lo que nos trae el problema de la caer ausencia ahí, de plan, que de quizás no, como tú dices, se convierten en voceros los que no son, etcétera, ¿no? Todas las y no explicaciones. seguiste lo que debería haber sido el plan estratégico en ese momento, que es desconectar las máquinas para evitar mayor Exactamente. afectación. Entonces, no lo tenías contemplado, pero lo importante aquí, y quizás uniendo un poco al mensaje de Valentina, es considéralo ahora como una prueba de tu plan. Y en esa prueba de tu plan aprende del Exactamente. error y aprendiendo del error genera los nuevos planes para el futuro. Correcto, y esto supone un interrogante también bien interesante, porque si estamos hablando de que se hizo algo que no necesariamente estaba demasiado correcto bajo una óptica o quizás sí estaba correcto bajo otra óptica, eso va a depender al final del encargado de la continuidad de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué perfil, qué competencias se requieren en esa persona que está encargada de estos planes de resiliencia y continuidad del negocio, Valentina? Bueno, mira, perfiles hay millones, Omar, y qué bueno que lo mencionas porque, por ejemplo, yo toda mi vida
he trabajado en continuidad y sí, yo tengo conocimiento de los frameworks y me sé muy bien las metodologías, pero tú no me puedes pedir a mí que yo gestione una crisis. Te doy ese ejemplo conmigo misma. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Costa Rica, bueno, Costa Rica es un país muy sísmico y en Venezuela, como podrán recordar, hay un sismo de 3 y todos salimos, bueno, hiperventilamos, nos da pánico y cuando llego a Costa Queda la Rica, anécdota para los nietos. sí, que cuando llego a Costa Rica hubo un sismo de 4, que para nosotros eso es fuerte. Y me recuerdo que yo estaba sentada en mi oficina y yo ya di directo, iba a salir corriendo, casi que pegando gritos como una loca, y cuando salgo de la oficina, están todos los costarricenses trabajando así como si nada, y yo me doy cuenta que la única loca soy yo, me regreso, y obviamente me descubrieron, y ya todo el mundo, bienvenida a Costa Rica, me aplaudieron, pero a mí me dio un ataque de pánico, y desde allí, todo el mundo ya sabe que los sismos me dan demasiado miedo, y más bien vienen y dicen, quédate que eso es nada más un sismo, no es terremoto de verdad. Si es terremoto de verdad, nosotros vamos a estar pendientes de sacarte de aquí. Entonces, fíjate como mi rol y mi responsabilidad es, por lo menos de Valentina es otra, me siento con la gente a levantar los planes, diseñamos las estrategias, vamos a ver qué necesitamos, pero en el momento de la crisis, usted no cuenta conmigo, busquemos a otro. ¿Qué perfil tengo que tener para el de gestión de crisis? A alguien que no le dé miedo. Un brigadista, por ejemplo. El brigadista tiene que estar listo para la inundación, para el sismo, para el incendio. ¿Qué perfil tiene que tener el vocero? Bueno, en plena crisis tiene que dar un mensaje de tranquilidad. Entonces, el vocero no puede estar nervioso si tiene a 500 periodistas haciéndome preguntas. Pero el dueño de proceso tiene que hacer el ejercicio en frío de decir, oye, mira, mi tiempo objetivo de recuperación es 4 horas, porque si no, las pérdidas financieras de mi empresa van a ser muy grandes. Entonces, fíjense que el rol de la persona encargada de esa función o de ese servicio o de ese proceso crítico del negocio es, bueno, yo tengo que tener claridad de qué pasa si esto se interrumpe. Y es distintísimo el que va a estar en el comité de crisis y es diferentísimo el que va a estar en un plan de respuesta a emergencia, que es el que tiene que evacuar al personal. Entonces, ¿qué perfiles y competencias necesitamos? Mira, va a depender de cuál rol y responsabilidad tengo en la continuidad del negocio. Lo que sí es seguro es que todos en la empresa tenemos un rol y tenemos que conocerlo. Y no depende nada más de un área por allá aislada que me está diciendo que esa es la oficina de gestión de continuidad del negocio o en gestión de riesgos, que muchas veces la ubican allí. No, es un tema de todos. Yo tengo que saber que si me mandaron a evacuar por un ransomware y activaron el plan que no era, que fue lo que sucedió en este ejemplo, yo tengo que saber que lo que yo voy a decir es, no, mira, en breve van a dar unas declaraciones. No, mira, yo no puedo contestarte esto, pero en breve, qué distinto es que ya todo el mundo esté homologado en lo que va a decir. Entonces, son muchos perfiles, hay que evaluarlo uno por uno, dependiendo de la responsabilidad que tengamos todos en este gran sistema de gestión de continuidad del negocio o de resiliencia organizacional. Valentina, vamos a incorporar a 2 grandes amigos también aquí de la casa para poder seguir hablando de esto. Nuestro plan de continuidad dice que Edwin y Omar se van a levantar de sus sillas y nos van a dejar el espacio porque no cabemos tantos en la cámara, en el tiro de cámara. Y vamos a tener de invitado a Rafael Núñez, que es lo que nosotros cariñosamente conocemos como un hacker de sombrero blanco, es decir, un experto en el área de seguridad, que es amigo de la casa. Por favor, Rafa, acompáñanos. Y que además tiene una agencia de reputación digital, que es una cosa interesantísima, pero bueno, eso es un tema que tocaremos acá. Y nos va a acompañar también por este otro lado, un gran amigo también, Daniel Espinosa, Chief Digital Officer, ¿ok? Lo dije bien, ¿verdad, Daniel? Sí. ¿No estoy con problemas? Fantástico. Arrímate un poco hacia acá, por favor. Y disculpa, que viene de Bancaribe y además es el encargado de todos los procesos de transformación digital, ¿verdad? Dentro del banco. Y si hay empresas que son sensibles a la continuidad de negocios, si hay empresas que tienen que ser resilientes cuando pasa lo que pase, en caso de que haya algún desastre, en caso de que haya alguna ocasión, son los bancos. Así que, si me permite, Rafa, vamos a permitirle a Daniel que nos haga una introducción un poco de cómo se ha vivido esa resiliencia en un país como Venezuela, donde
nos falta el meteorito de los dinosaurios, pero el resto lo tenemos por el momento, y el meteorito cayó cerca, porque estuvo en México, ¿no? Así que no, quizás algún día lo podemos importar. Pero que hemos tenido tantos problemas de infraestructura a lo largo de este tiempo, pero la banca en general, Bancaribe es parte de la banca, pero en general toda la banca en Venezuela ha sabido responder a todo esto. Así que, Daniel, por favor, danos una visión tuya sobre lo que ha pasado en la banca y después entramos con Rafa también para compartir sobre esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alcide, y la verdad es que la banca en Venezuela se la pasa en una constante prueba. O sea, el simulacro dejó de ser un evento fortuito porque consistentemente las condiciones de infraestructura, servicios públicos nos obligan a mantener vigentes el sistema de gestión de continuidad del negocio. No hay duda que eso nos ha ayudado a mitigar los riesgos que implica una suspensión de servicios y sobre todo a la banca que tiene un sistema regulatorio bastante relevante en términos de garantizar la prestación de servicios, pues somos un servicio público. Exacto. Entonces eso, digamos, nos invita a no solamente adoptar las ISO que ya se han nombrado, la 22.301 o inclusive la más reciente, la 22.316, que ya habla de resiliencia formalmente y es la evolución natural de continuidad tecnológica, continuidad de negocio, a resiliencia organizacional. Porque la verdad es que a mí lo que más me ocupa de la realidad del sistema financiero y la práctica o la buena práctica de un sistema de gestión de continuidad de negocio tiene que ver con la gente. La gente es la parte más relevante, las personas somos los que ejecutamos los procesos, los procedimientos y lo que está documentado en las buenas prácticas, pero al final del día yo soy sujeto del nerviosismo, soy también parte de esa realidad que importa en que estoy en mi casa o en la oficina, pero no sé qué está pasando en mi casa porque no me puedo comunicar con mi esposa y mis hijos. Entonces, ¿a quién atiendo? ¿Atiendo la ocupación que tengo en ese momento personal o me dedico a revisar y a recordar mi rol en la crisis? Entonces, digamos, ahí hay un elemento fundamental que tiene que ver con personas y que por supuesto tiene que ser foco en la intención de cada organización para mantenerlos formados, mantenerlos actualizados, mantener de manera consistente una muy buena comunicación. Y hace poco ustedes lo comentaban a propósito de un caso digamos, una actuación negativa ante una crisis que fue movilizar a las personas de un edificio ante un ransomware. La verdad es que también puede pasar lo contrario, que no se comunica nada. Entonces, están las áreas, digamos, de atención, se dan cuenta que hay un ataque, comienzan a actuar, pero las áreas que tienen que comunicar, porque tienen que estar preparadas para comunicar, activar el comité de crisis, activar, no están enteradas. Entonces, también está una por defecto el no comunicar y el otro comunicar por exceso cuando voceros no autorizados, sin mala intención y sin ninguna duda, responden ante la pregunta de qué fue lo que pasó. Uy, entonces mi máquina decía, ha sido hackeado. Entonces, claro, cuando estás en una empresa de grandes magnitudes, y recientemente en septiembre también hubo una, no nombro la empresa, pero lo que tengo es un blog sobre esa penetración de unos 2.4 terabytes de información, pero todos los que estamos ahora en las nubes públicas o privadas, tenemos un nuevo riesgo. Estamos dependientes de un tercero ante una realidad que puede ser hackeada también y puede ser sujeto de ataques con intereses no, digamos, revelables. Pero digamos, la banca cada vez se expone más, pero también se está preparando más y en Bancaribe lo estamos haciendo de manera consistente y con una gran responsabilidad porque, en efecto, los procesos dependen de las personas. Hace ya unos años, el difunto Mark Hart, cuando estaba de presidente de Oracle, en una rueda de prensa a la que yo me encontraba, le respondió a otro periodista que le preguntaba si él podía garantizar en la nube que hubiera la misma seguridad que la que tenían ellos en su desarrollo in-house, dentro de su casa. Él le respondió, como era Mark Hart, a gritos le dijo que él jamás podría hacer algo que fuera tan inseguro. Y eso lo traes a colación ahorita con los datos, o sea, ¿qué está pasando? Claro, la banca cada vez es más grande, tiene más datos. Por supuesto, los valores de las transacciones son cada vez más importantes. En este momento depende desde el cobro de tu renta, de tu póliza de seguro, de financiamientos, hasta para montarte en el transporte público, dependes de la banca en general.
pero cada vez es más segura también dentro de todo, o sea, porque son menos las brechas que hemos visto a lo que ha pasado, pero la banca pasó por momentos muy duros aquí en el país. Casi todo lo que teníamos antes, cuando empezamos a hacer la exposición con Edwin y con Omar, que estábamos aquí, todos los distintos puntos, lo hemos pasado incendios en data centers, por ejemplo, que eso es un caso que impactó muy fuerte aquí en Venezuela, el incendio del data center de IBM, donde se encontraba la data de varios bancos y además varios operadores de servicios bancarios importantes a nivel nacional, pero también hemos pasado por ejemplo, la falta de efectivo, la necesidad de crear un sistema de pago, porque no teníamos efectivo en un sistema de pago electrónico que saltara incluso la normativa, no que se saltara la normativa, pero que no pasara por la normativa tan pesada de la caja de compensación y todo lo demás. Si nos comentas un poco sobre esos retos de la banca y cómo eso ha demostrado la resiliencia que toda la industria, bancaria también, pero que toda la industria ha demostrado tener de una forma importante, y también el hecho, me gustaría que dentro de esa reflexión, que bancos que de alguna forma siempre fue la banca, que en general siempre fue una industria tan tradicional, ahorita sean pioneros en la digitalización, como está siendo el caso de ustedes. Sí, en efecto, digamos, Bancaribe participó por razones de ser cliente de este proveedor de servicio en ese momento, hace unos 11, 12 años atrás, y fue una prueba en vivo, pues finalmente el banco tuvo que hacer uso de su centro alterno de datos para poder continuar el servicio que le prestaban a sus clientes, y eso... Te interrumpo un segundo para hacer una acotación que me parece importantísima. Yo no conozco a la primera persona que me haya dicho que perdió dinero Sí, en sí, esa crisis. No conozco al primer cuentaviente que me haya dicho que perdió dinero en esa crisis, y eso demuestra la forma en cómo la industria bancaria así es. pudo resolver. Así es, así es. Y no solamente, digamos, el ir al centro interno de datos era muy relevante para continuar con el servicio. El tema de después es regresar y otra vez estar productivo cuando donde estaba tu centro de producción estaba destruido, digamos, por efectos del fuego. Pero yo creo que aquí lo relevante es entender que en ese momento la organización actuó con toda el poder que le daba la capacidad de tener, bien documentados sus procesos críticos, haber identificado claramente cuáles eran las personas claves en esos procesos críticos para actuar y responder ante la crisis. O sea, no era, digamos, un simple simulacro, estaba en tela de juicio pues, la reputación, porque en efecto en ese centro estaban otros bancos también, pero al final del día son tus clientes los que van a reclamar y demandar que tú respondas por su depósitos y que puedas atender sus necesidades de financiamiento, sus necesidades de retiros efectivos, sus necesidades de operar. Entonces, yo creo que ahí el gran aprendizaje uno es que es bueno tener el seguro y cuando lo necesitas poder utilizarlo y dejar de pensar en que no hace falta tener un seguro. Eso por un lado. Dos, yo creo que la banca venezolana, y a propósito de nuestro propio modelo de negocio, donde la intermediación es la principal fuente de ingreso, a propósito de los cambios y regulaciones del Banco Central de Venezuela, la banca ha tenido que moverse hacia otros modelos de negocio donde la transaccionalidad y el cobro de los servicios que se prestan para poder movilizar los fondos se hacen hoy más relevantes que inclusive en algún momento del tiempo la tasa de interés en los préstamos. Y, por supuesto, eso es lo que te dice es que tu modelo de negocio debe adaptarse a la realidad. O sea, no puedes tener un modelo de negocio basado en la historia. La historia no siempre explica el comportamiento futuro y eso ha quedado demostrado en Venezuela. Y luego, digamos, con el año 20, recuerdo clarito, el viernes 13 de marzo, en Bancaribe salimos todos con nuestras laptops. No regresamos sino hasta final de año los que regresamos a trabajar a propósito de la pandemia. Y lo primero que hicimos fue entrenarnos en entender cómo gestionar personas a distancia. Cómo cambia la relación líder y equipo en la transaccionalidad a distancia. Porque el banco sigue operando, el banco tenía que seguir operando. Estábamos en pleno desarrollo de nuestra ruta de transformación digital, conceptualizar la ambición de Bancaribe a distancia. Las reuniones todas fueron a distancia. Entendimos a no interrumpir, a dejar que el otro termine lo que está diciendo, a levantar la mano con la señal de costumbre de cualquiera de las aplicaciones, Teams, Zoom, las Meet, porque aparecieron otras más también. Pero al final del día, lo que había por el canal de medios era entender que la gestión de personas cambió. Y eso nos invitaba también a estar en contacto con otros equipos de otra manera,
a respetar los horarios. O sea, yo recuerdo el año 20, todos trabajamos más de 12 horas al día, de seguro. El año 21 entendimos que no podíamos seguir con ese ritmo. O sea, tenemos que bajar el ritmo. Entonces, digamos, hay un aprendizaje, pero la organización tiene que tener conciencia de la necesidad de invertir en capacitación, en preparar a los equipos a gestionar a distancia, a realizar y a desmitificar y a tumbar cualquier paradigma que había de hacer un pase a producción en plena pandemia sin estar presente en el banco. O sea, eso era algo así como que, bueno, y la presencialidad, la necesidad de estar en la mesa, la sala situacional, preparar al banco para... Hicimos a distancia. Y además se confirmó que lo podíamos hacer bien, podíamos gestionar la tesorería, las relaciones con el Banco Central a distancia. Entonces, eliminar paradigmas y desmontar, digamos, prejuicios es fundamental y es parte de nuestro proceso transformacional, porque entendimos que definitivamente la banca as is, como la conocíamos en algún momento, dejó de tener de vigencia y por supuesto hoy entendemos que hay nuevos modelos de negocio y estamos implementando nuevas formas de conectar con nuestros clientes a través de APIs. Ya tenemos, por ejemplo, nuestro portal de APIs para conectar con terceros y exponer servicios que otros van a consumir porque les podemos ayudar a mejorar su experiencia, donde siempre va a estar el cliente como centro de nuestra decisión. Entonces, digamos, hay una reflexión general de que el modelo cambia, tú te adaptas. Como dice la norma, bueno, es la capacidad de adaptarse para responder ante las posibilidades de prestar el servicio como lo venías presentando. Entonces, de nuevo, yo creo que hemos sido bastante resilientes en términos de resultados. Como ya decía, no conocemos clientes que en algún momento hayan tenido alguna dificultad a pesar de lo grave del incidente. incidente. Muy grave. Y además también, luego cuando teníamos las fallas de luz, era entender, o de energía, mejor dicho, bueno, sí, tengo las plantas, están capacitadas, tengo almacenaje de gasoil, pero resulta que el gasoil también se agota, entonces, ¿cómo lo repongo? Entonces empezaste a entender que no era tan fácil reponer, pero bueno, se buscaban las soluciones para poder avanzar y dejar ese servicio arriba, como es la obligación que tiene el mandato de la banca en este momento como regulación. Valentina, tú que nos estás escuchando, no sé si viviste esa crisis de la quema del centro de datos, del incendio en el centro de datos de IBM estando aquí en Venezuela. De todas maneras, me imagino que por supuesto la has estudiado y la has visto. Y no sé si tienes algo que añadir a todo esto, pero te doy un dato extra para antes de que comiences a decir eso. Tú no tenías la oportunidad, solamente estábamos aquí, Edwin, Omar y yo, viendo en ese sentido, pero mientras tú estabas conversando, Daniel sonreía cada vez que tú nombrabas un framework, cada vez que tú nombrabas una de estas normas, y se le veía en la cara que se sentía comprendido por algo. Estaba haciendo check. Y sobre eso vamos a tocar también el tema un poquito más adelante. Dinos tu experiencia, si lo viviste o lo que has aprendido desde esa experiencia de la banca, que fue realmente una prueba para, digamos que yo creo que una de las industrias más sensibles, si no la más sensible, a este tipo de fallas en la continuidad de negocio, porque toda la pérdida significa dinero, porque una transacción que se pierda en el camino puede significar una diferencia enorme en el saldo de cualquier cuenta, ¿no? Sí, sí lo viví y bueno, efectivamente ha tocado estudiarlo, que esto no es un escenario que salga en ningún framework ni en ningún libro, pero algo que es muy curioso de la industria bancaria, y seguramente Daniel no me deja mentir, es que aunque es un negocio financiero, realmente lo más crítico para cualquier entidad financiera es la reputación. Y Daniel lo acaba de decir muy bien, o sea, basta que llegue un rumor de que brota el banco y empieza todo el mundo a sacar dinero. Y eso perfectamente puede arruinar un banco que estaba perfecto. Entonces, hay que romper paradigmas, tal cual como lo decía Daniel, y muchas cosas de las que yo he visto que aplican es que incluso parte de romper el paradigma es aliarme a mi competencia. De hecho, que aquí en Costa Rica ocurrió un evento muy similar y un banco con su competencia le dijo, necesito liquidez para poder, y salió un comunicado diciendo, el que quiera retirar sus fondos, venga y retira lo que el banco tiene, el respaldo para hacerlo. Y entre los mismos bancos se ayudaron, dieron el dinero a la gente. Imagínense la cantidad de liquidez que tienes que tener para responder ante un rumor y salieron muy bien. Y es más, hasta salieron, bueno, quedaron como el mejor banco después de haber respondido. Entonces, fíjate como algo que pudo haber sido una crisis, más bien las entidades financieras lo convierten en una oportunidad a su favor.
Y En con Venezuela uno de los Centro principales damos lo bancos mismo. tuvo un problema parecido, Valentina, en un momento, no es Bancaribe, pero tuvo que atender a una corrida que se produjo por unas declaraciones de un alto funcionario y tuvo que establecer toda su, digamos que toda su estrategia comunicacional a través de redes sociales, porque era lo único que podía responder lo suficientemente rápido para un evento que ocurrió, algo así como que a las 4 de la tarde de un viernes, y la única forma que tenían para evitar el lunes terminar con una crisis enorme fue crear toda su estrategia y ese banco aprendió a partir de eso y después se convirtió en uno de los mejores en el mundo en manejo de comunicación en esto. Pero tuvieron que literalmente dar a luz toda una estrategia de comunicación en toda una tarde y tú tocas otro punto, más allá de esto que es interesante, que es la, digamos, la solidaridad gremial que hubo. Todos los bancos afectados por el incendio, obviamente, estuvieron trabajando juntos, pero también el resto de los bancos y también las redes bancarias que quedaron por fuera de eso, también prestaron su colaboración. Y eso es muy interesante. Pero cuando tomas este tema de la reputación y se lo traes a Daniel y Daniel siga sintiendo aquí al lado cuando lo estaba diciendo, consciente de la importancia de eso, también tenemos aquí a Rafa. Él se llama Rafael, pero todos le decimos Rafa con cariño. Bienvenido, Rafa, Gracias, también, vale, gracias. que también es un experto en estos temas de manejo Sí, de reputación digital. exacto. Y cuando tú saliste con eso de reputación digital, la gente no entendía muy bien qué No, era. Pero tenemos en cuenta aquí lo que nos acaba de decir Valentina. claro. Puede ser fundamental para la resiliencia de las organizaciones. Si nos conversa sobre eso, Rafa, por favor. Yo lo entendí hace ya más de 11 años porque cuando estaba en el área de ciberseguridad me di cuenta que las empresas perdían más dinero por lo que se decía que por el acto per se, ¿me explico? Entonces lo vimos a nivel internacional en las noticias, capaz era una brecha, una vulnerabilidad muy básica, pero bueno, esa fue información como en Estados Unidos tú tienes que reportar prácticamente si tuviste una fuga o no. No es Ujú. como en Venezuela o otros países que te pasa y te lo quedas guardado en la gaveta. Allá sí tienes que informarlo. Entonces, bueno, están los periodistas, paparazzi, haciendo leña al árbol caído. Y siempre tenía que haber una estrategia en aseguramientos de ingresos o de riesgo reputacional. Porque no es lo que la marca pueda potenciar también, sino lo que tu cliente pueda recordar, sea bien o mal. Entonces, siempre en el tema de, bueno, de que el objetivo para el hacker es crear una crisis y hoy día lo estoy viendo más que todo una cortina de humo para desviar la atención de otras cosas que él puede hacer en Ujú. su crimen organizado. Estamos viendo que, que en el ransomware lo he escuchado muy buenas sus exposiciones, de verdad que sí, y ha pasado mucho en Venezuela y también es algo que se está manejando como en silencio, como, Permíteme hacer un énfasis sobre eso. sí, Cuando he hablado con gente del área de seguridad, los amigos de SET, la gente de Kaspersky, gente de otras empresas, con el mismo Rafa, el ransomware es una amenaza constante y presente en claro. Venezuela. Por más que no se hable de que eso está ocurriendo, estamos hablando de varios incidentes al mes en empresas de importancia. ¿Ok? No es un tema lejano. ¿A qué se debe esto? Ya yo llevo ahorita meses, no he dado muchas charlas porque están preocupados, porque acuérdate que esto es una pirámide entre tecnología, gestión y concientización. El área de concientización es importante, pero como está el tema del bloqueo, sobre todo en entes gubernamentales, que me he dado cuenta, incluso a los mismos privados le ha costado, está el tema de la obsolescencia, de lo antiguo, de software que no tienen actualización, que son casi que de hace muchos años, y eso es materia prima para el hacker. ¿Por qué? Porque tienen miles de vulnerabilidades expuestas a exploits. Si nos damos cuenta, ¿qué es un ransomware? Un ransomware simplemente es un código malicioso que agarró un exploit, que yo lo llamo el arma cibernética, lo modificó, lo volvió viral, un gusano polimórfico, simplemente un ataque dirigido usando una vulnerabilidad específica de un sistema obsoleto. Ni siquiera ya son vulnerabilidades día cero que nadie conoce. Son, por ejemplo, el WannaCry, que fue el que sigue causando impacto, sobre todo en Venezuela. Él vulnera el puerto SMB, Server Message Block de Windows 445, que todo el mundo lo tiene abierto, que nadie Nadie lo usa. Nadie lo usa, pero Deberían cerrarlo. tienen el firewall lo acepta porque no lo configuran bien y entonces te encripta todos tus datos y después te viene el mensajito en letras de rojo titilando que tienes que enviarle un dinero. Muchos de ellos son
ya de alguna forma un bot, pero muchos son personalizados con un humano esperando atrás la respuesta emocional. Ujú. Así como la resiliencia también nos adaptamos positivamente a todos los eventos, el delincuente está buscando que tú te adaptes a la respuesta emocional de trauma, de miedo, para caer en su trampa. Ok. ¿Ok? Que se llama quid pro quo, algo dando algo por algo. Ujú. Y sobre todo jugando, últimamente antes jugabas, sobre todo que la mayoría de los gerentes de tecnología somos hombres, o de seguridad. Ahora, bueno, he visto mujeres bastante también, con el tema de la pornografía. ¿Por qué? Porque entonces juega con la vergüenza, te encripta y te dice, bueno, yo tengo aquí los datos de, como decía el amigo, 3 terabytes, pero tengo 50 megas de la pornografía que ves con tu cámara activada. Entonces te voy a extorsionar. Se llama doble extorsión. Entonces, Ok. es puro fondo. Yo he tenido gente de muy alto nivel, de empresas que ni te imaginas, siendo ciberextorsionadas con el tema de Y la es un tema que pornografía. nadie toca públicamente precisamente por el No componente de denuncias, vergüenza. no Y no se denuncias. denuncia. De hecho, tú pagas y lo primero que te recomendamos es no pagar, porque primero estás alimentando a los criminales y segundo, eso no te garantiza que te Cuando pagas vuelvan, vuelves al mismo estado que estabas al momento en que te comprometieron. O sea que si te quieren atacar, te agarran de te sopita, como pueden decimos agarrar de nuevo. en Exactamente. criollo. Ujú. Entonces, ¿qué quisiera yo dejar un mensaje hoy más allá de la problemática del ransomware que vengo ahorita de un banco grande, por cierto, y lo que quieren es que yo hable y sobre todo que le abra los ojos a la alta directiva que hay que invertir, que no ver la seguridad de la información como un gasto, sino como una inversión. Bueno, yo les dije a ellos, mira, eso fue como cuando yo fui a Concha de Toro en Chile, el viñedo, y le pregunté, oye, un vino tan bueno, ¿por qué le ponen nombre Casillero del Diablo y no Ujú. Casillero del Ángel? Claro, claro. Y me dicen, bueno, es que a nosotros nos robaban muchísimo los vinos y tuvimos que crear el mito que aquí salía el diablo Para que no entraran a para que buscar no entraran y se la lo bodega creyeron protegida. Exacto, sí, y claro. no lo robaron más. Entonces yo digo, bueno, nosotros dentro de las empresas, pymes, bancas y lo que me están escuchando, tenemos que crear ese mito de alguna forma con indicadores de qué, de lo que está pasando en Estados Unidos. El año pasado, el 21 de junio, Joe Biden le dijo a Putin que, oye, ya el ransomware lo tenía hasta el margen, que vamos a hacer acciones y está pasando, lo vimos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No estoy diciendo que haya que ser una figura diabólica, sino que la figura tiene que ser los indicadores de lo grave de la situación y que veamos esto como una inversión y en sistemas voy a dar los tips ahora, Ok. respaldo, ¿ok? Los respaldos importantes, porque todos estamos unidos a qué, a bueno, que el sistema arranque en modo seguridad o en modo seguro, para poder respaldarlo de hace unos días. Bueno, no, pero ahorita hay respaldos sofisticados, la red tiene que estar segmentada, no es que también vas a tener un respaldo en la misma red, tienes que usar de mesetas, zonas desmilitarizadas, también de alguna forma tienes que tener los sistemas actualizados, las licencias, todo eso. Y el anti-malware, sobre todo, porque las Ujú. empresas, laboratorios de anti-malware están todos los días actualizándose con estos tipos de fichas. De hecho, para que ustedes sepan, el WannaCry, que es ransomware que causó mucho daño, es un exploit o un script que se llama Eternal Blue, que fue hecho por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Imagínense ustedes, y vino un grupo de hackers que se llama Shadow, no voy a decir el otro nombre, hizo un reverse hacking de ese app que les parecía sospechoso y descubrieron que había un programa espía de la NSA. Y dijeron, lo vendieron a la Europa del Este y dijeron, vamos a hacer un ransomware, aquí se fregó todo el mundo con los que tengan el sistema de Service Message Block SM445 y empezaron a hacer eso. Y todavía sigue. ¿Por qué? Porque agarran variantes Ujú. y la van modificando para evitar la heurística de los anti-malware. Pero siguiendo con los tips de seguridad, también es importante crear concientización, o sea, hablar, como decía Alcides, oye, por fin ha sido escuchado. Pero no, todos tenemos que ser escuchados porque como es el mundo intangible, a mí nunca me va a pasar, el latino es muy reactivo, no es proactivo, pero entonces hasta que no nos pase la cosa, no, también el tema que tú decías, los APIs, que te felicito, pero han habido muchas vulnerabilidades ahorita con APIs en tercero en banco. Tengo 3 investigaciones porque también delegamos a ojos ciegos y no sabemos quién es el que trabaja ahí, qué hace, cómo está. Pero bueno, no quiero hablar mal de la banca. Esos son terceros. También es importante en el ransomware, ¿qué va a qué haces cuando te pasa? Nosotros tuvimos un caso ahorita con un bufete
porque ahora están obsesionados con los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados tienen información muy confidencial de tu cliente, es como los médicos. Claro. Entonces dice, bueno, eso van a pagar rapidísimo. Entonces, un bufete de abogados lo infectaron, yo voy, cuando veo, oye, casi que Windows Nerdental NT, casi. Ujú. Entonces, lo mira, ya ahí hay un error, ¿tiene sistema de respaldo? No, tienes, no, ok. No se puede pagar. ¿Qué te digo? Vamos a hacer una ingeniería social inversa. ¿Qué es la ingeniería social? Es el arte de, bueno, engañar los sesgos cognitivos en una negociación quid pro quo y dile que eres una fundación de abogados que ayude, casi que una mentirita blanca, para ver si esa persona se compadece, y se compadeció y mandó el código de desencripción y ya, y recuperaron su datos. Pero eso es Claro. una probabilidad, una de 100 o una de 1000. No sé si Sí, tiene alguna lo ideal es interrumpir, que eso no pase. No, Interrumpir el proceso antes de que ocurra, o sea, no corregirlo como después. es una red pequeña, pero si es una red grande, que sé que hay muchos bancos escuchando, bueno, lo primero es tratar de arrancar las cosas en un modo seguro, con un programa anti-malware, ver cuáles son los archivos infectados, las extensiones inusuales raras, buscar el paciente cero. ¿Qué es el paciente cero? El primero que denunció el ataque ransomware. Por ahí se le metieron, por ahí él, con un phishing o un cazabobos, seguro le dio un link. Ujú. Ahora los cazabobos vienen por WhatsApp, que aumenta, cámbiate a 5G, bueno, hay tantos cazabobos O te ofrece trabajo en Amazon que ahorita. ofrecen Amazon. Los O te últimos dicen que que estamos viendo. te dan. Exacto. Pero el que más me preocupa es el del miedo, que en 24 horas te vamos a hackear o te vamos a hacer el Instagram. Entonces tú Exactamente. regalas tu. Para terminar, entonces allí, esta persona, buscar ese paciente cero. ¿Quién fue el que se infectó? Y aislarlo de una vez. Y investigar con un equipo de respuesta, como decía la amiga de Costa Rica, tener prácticamente que un CERT o un equipo rojo, equipo azul, Red Team, Blue Team, Ujú. que haga análisis forenses de ese paciente cero y de alguna forma ver hasta dónde llegó. Casi siempre hay dos variantes. La víctima que cayó por negligencia y el intruso confiado, el que está infiltrado dentro de la organización. Que Que todavía también creemos que pasa. eso no pasa. Y que Y está también pasa, exacto. pasando, sobre todo ahorita con los bancos venezolanos y las API. Está pasando. ¿Ok? Daniel, cuando expandes las fronteras de tu banco ese 13 de marzo y mandas a la gente a trabajar a las casas, tú sabías y tenías toda esta preocupación. ¿A dónde se van a conectar? ¿Con qué máquinas se van a conectar? ¿Qué protocolos tienen que seguir? ¿Cómo se maneja eso Sí, dentro de este plan de resiliencia? O sea, es difícil, ¿no? absolutamente complejo porque además también tienes realidades, ¿no? Tienes personas que estaban en zonas donde no había acceso a internet, excepto el aparato que le íbamos a suministrar nosotros, que también tenían fallas eléctricas, que no tenían alternativa. Entonces, tener muy claro en el plan de crisis, bueno, quién es el sustituto, quién es el tercero y quién es la cuarta, porque entonces te piensas, tengo que tener plan A, plan B, plan C, plan D y plan E también. Entonces, digamos, ahí hubo una aplicación del plan, pero con mejoras continuas. Y es como el producto mínimo viable. Al final del día, cada vez que entendíamos qué debíamos hacer, lo cambiábamos, lo actualizábamos y tratábamos de documentarlo para que esa gestión de datos y esa gestión de conocimiento no se pierda. Porque, ¿cuál es el elemento fundamental en los procesos de crisis? Que la gente entra, va, sale de la organización, entran nuevas personas que traen formas distintas de hacer y de pensar. Entonces, el tema de cultura y es muy relevante mantenerlo actualizado, mantener a la gente informada. Y en ese proceso creo que tuvimos bastante éxito porque la verdad es que no tuvimos ninguna brecha o falla de seguridad. Trabajamos con las VPN, entregamos a las VPN con una introducción a estas personas a entender qué finalmente significaba la VPN y cuáles eran los riesgos que tenía esta persona. Pues todo el equipo de ciberseguridad trabajó en las máquinas tenían todos otros elementos adicionales que deben tener para mitigar las posibilidades de ser una puerta trasera y que lograran ingresar a la organización, pero sobre todo la conversación del líder, el responsable de estos equipos de transmitir la necesidad, uno, de mantener la calma, dos, que no es siempre fácil mantener la calma, porque también hay personas que actúan ante la crisis de manera emocional. No todos reaccionamos de la misma manera, unos nos paralizamos, otros pegamos gritos, otros simplemente no sabemos qué hacer. Entonces ahí, digamos, hubo una fuerte inversión de tiempo de liderazgo para estar con los equipos, mantenerse cerca, los grupos de WhatsApp salieron como la alternativa
relevante para poder atender las comunicaciones en tiempo real y sobre todo cercanía. Yo creo que ahí el elemento clave estuvo en la forma como atendimos a nuestra gente, nos mantuvimos constantemente en contacto y eso pues ayudaba a mitigar las posibilidades de riesgo. Te digo, fases de producción, exitosos, proyectos relevantes, proyectos críticos que impactaban servicios, relaciones con los reguladores. Estuvimos siempre muy atentos a lo que nos requería la Sudeban y el Banco Central de Venezuela. Es decir, el contacto se mantuvo por todas las vías y teníamos siempre el plan B de tesorería, sobre todo la tesorería, que tiene contacto con el Banco Central para la compensación, porque al final del día la compensación se siguió ejecutando y tienes que compensar, cubrir el encaje, pagar las salidas de fondos. Es decir, la actividad del banco no dejó de prestarse en ningún momento, a pesar de las instancias. No funcionaba el aparatico de Movinet, y a pagar la cuña, no veíamos el de Digitel. Y no funcionaba el Digitel, pues buscamos la alternativa. Y eso hoy ha sido de gran aprendizaje porque ya nuestros equipos están acostumbrados a trabajar a distancia. Entonces ya no es digamos, una limitación que tengo que llevar al niño al colegio, trabaja en tu casa. O sea, ya sabes cómo actuar y cómo tener reuniones a distancia, cómo promover eficiencia y sobre todo que los resultados se den. Entonces al final ya no perder de vista cuál es tu ambición, cuál es tu, digamos, elemento clave de valor para atender y responder ante las necesidades. Nos quedamos sin tiempo, pero antes de irnos, quisiera hacer un pequeño cierre con cada uno de ustedes y antes prometerle a las personas que todavía nos están escuchando y que nos están viendo, de que vamos a hablar más con este par de caballeros que tenemos acá y con nuestra querida invitada en el podcast. Vamos a hacer un podcast y les digo además que pueden escuchar el podcast anterior porque hay un tema, valga la promoción, la autopromoción, pero hay un tema interesantísimo y es que tratamos sobre cómo la infraestructura no puede ser un obstáculo para la transformación digital de las empresas. Y lo vimos con un ejemplo de una mina, donde en la mina, en medio del desierto, en México, no había ninguna zona de servicio público, no había ni siquiera servicio de agua, y ellos tuvieron que ir construyendo todo para operar hasta más de 350 metros por debajo del nivel del suelo, con fibra para llevar el internet, con camiones drones que estaban operando en los sitios que tenían riesgo para los operarios, etcétera. O sea que el plan de resiliencia, el plan de continuidad de negocios, de disaster recovery que tienen que tener ustedes, tiene que contemplar la infraestructura, ya sea el servicio eléctrico, por el motivo que sea, porque aquí no podemos tener problemas con las redes en algún momento, pero en donde ocurre un terremoto o donde pasa un huracán, el problema surge también de inmediato y tienes que tener eso cubierto para poder seguir trabajando. Igualmente con los servicios de comunicación, igualmente con los servicios de respaldo de datos y todo lo que ustedes digan. Entonces, les voy a pedir a cada uno de ustedes un pequeño cierre de unos pocos minutos sobre qué recomiendan a las personas que nos están escuchando, que alguna de ellas sabrán más que nosotros inclusive, porque el público que tenemos realmente es muy selecto y veo a muchas personas a quienes conozco por su trayectoria profesional. Pero intentemos nosotros sumarle un poco más todavía a esto y les pedimos a los que nos están escuchando que lo que nos quieran mandar también nos lo manden. Valentina, por favor, te dejo y te dejo además con una pregunta antes de tu cierre. Este plan de continuidad de negocios, este plan de resiliencia empresarial o como lo quieras llamar, ¿no debería cambiar el nombre de plan por algo que indique más acción continua? O sea, un plan activo o plan continuo de resiliencia, porque es lo que dice Daniel, de alguna forma está cambiando todos los días y tiene que cambiar con los aprendizajes que tenemos día a día. Valentina. Sí, es que al final es un ciclo, Alcides, no es, y es prácticamente una forma de vida. Muchas veces le llamamos un sistema de gestión porque yo no puedo tener nada más un plan, yo voy a tener muchísimos planes, el de comunicación, el de crisis, el de tecnología, el de ciberseguridad, y todo eso tiene que hablarse coordinadamente como si fuesen instrumentos musicales. Si hay alguno que desafina, la música se va a escuchar terrible y no va a salir como queremos. Entonces yo creo que como cierre y recomendación final es que estemos constantemente actualizándonos, comprendiendo cuáles son nuestros nuevos riesgos. Si tuvimos que aplicar un plan de irnos todos a la casa, considerar, por ejemplo, que en ese momento Zoom tuvo una vulnerabilidad, entonces ir un paso adelante, ok, Zoom tuvo una vulnerabilidad, vamos a conectarnos por Teams o vamos a conectarnos por Google Meet. O
veamos qué hacemos, pero siempre monitoreando esos puertos que nos decía Rafa, es lo más común que ocurría, que los abríamos, y lo mismo con la ciberseguridad. Muchas veces hacemos un escaneo de vulnerabilidades, eso nos saca la foto de hoy, y mañana tenemos a los rusos inventando 15 ataques nuevos. Entonces no podemos tener esto de una forma estática, involucrar a todas las personas y ponerlo en la agenda de los directivos. Esto no puede ser un tema de un área tecnológica o un área de riesgos. Tiene que ser el tema bueno, de los que nos escuchan, que son los altos ejecutivos, de colocar y entender ese gobierno y esos responsables que tienen que estar allí y con una constante actualización para que sea una forma de vida y no un proyecto más de cumplimiento regulatorio. Gracias, Valentina. Rafa, un cierre. Mira, yo creo que las amenazas APT, Advanced Persistent Threats, amenazas persistentes avanzadas, es lo que es en resumen lo que dijo la amiga. Entonces, así como ellos están persistentes todos los días porque el mal no duerme, no tiene vacaciones, nosotros tenemos que ser también persistentes en la defensa. Y creo que una de las cosas de la seguridad que ya sabemos que es el garantizar la integridad, la confidencialidad y la integridad, ¿no? Oficina de integridad La y disponibilidad. la disponibilidad y la confidencialidad es muy importante. No sé si se acuerdan cuando se cayó WhatsApp, cuánto no perdió dinero en la bolsa, Ujú. que esta Signa se subió. Entonces, ¿por qué esperar que nos pase? Dejar de ser reactivos, ser proactivos, buscar indicadores que de alguna forma llamen la atención a las altas directivas para invertir en todo esto y como decía, esto es un ecosistema y tener los equipos internos, como el equipo, se llaman equipos azules, equipos rojos, que estén allí haciendo pruebas de ensayo. También un poco desinformar. Yo estuve hace poco en una conferencia de hackers sombrero blanco y de todo, y decían, bueno, mira, eso es como las artes marciales. Tampoco les puedes estar diciendo a todo el mundo cuáles son tus normas, cuáles son tus planes de recovery, porque eso es lo que quiere saber también el enemigo, qué es lo que tú te estás manejando. Entonces, manejar algo que se llama seguridad por oscuridad. Realmente desinforma, te honeypots, servidores ahí vulnerables que no estén en la red para que se den colitas allí y buscar buenos asesores. No me estoy autopromocionando como dice el CIE, pero sí buscar personas de muy alto nivel que estén en tus comités y que te den tips de la fotografía actual y cómo ser proactivo. Eso es lo que yo puedo decir. Y la prevención en la concientización. Eso, como le dije, tecnología, gestión y concientización, porque tú no haces teniendo los mejores planes, los mejores firewall, los mejores anti-malware, y la persona van al eslabón más débil, que es el empleado en su casa, ni siquiera dentro de la institución. ¿Con qué? Con técnicas de factor humano, de debilidad humanas, para saber en qué hace. Así que, bueno, muchas gracias y Gracias, Rafa. Daniel, por favor. Bueno, yo me traje algunos tips que quería compartir, ¿no? Lo relevante Por para mí favor. es adaptabilidad, reconocer que el mundo cambia, tenemos que movernos a esa misma velocidad. No es fácil moverse a la velocidad de la tecnología, porque como dice Rafa, el tema de esa transición tecnológica es muy relevante, ahí están las brechas. Y lo que no se actualiza es puerta de entrada para los amigos de lo ajeno. No olvidar cuáles son los objetivos y metas de la organización, o sea, mantenerse centrado en ello. Las personas siguen siendo y serán siempre lo más relevante, porque son la puerta de entrada, pero también son la parte de la solución de la organización y aprender las experiencias. Aprender las experiencias y no dejar de practicar, probar y hacer simulacros. O sea, la prueba constante te ayuda a entender las áreas de oportunidad, te ayuda a manejar la emocionalidad del momento de la verdad, cuando se dé la crisis en vivo y vas identificando quiénes pueden y quiénes no podrían estar. Porque inclusive un simulacro de desalojo, la gente bajando las escaleras, te das cuenta de lo nervioso que se pone siguiendo a la persona guía y el tema de los tacones, el tema de los trajes, el manejo inclusive de la forma de vestir puede trancar un proceso de salida porque se cae. Entonces, digamos, ahí hay elementos fundamentales que hay que atender que no dejan de ser relevantes y como yo decía Valentina, el ciclo de mejor control. Entonces, sigue, sigue y sigue hasta el infinito, porque esto no es un proyecto, no es un programa, es una forma de vida. Entonces, debes incorporarlo en tu proceso como Bancaribe lo incorpora en su entendimiento de navegar hacia la transformación O digital. sea, debe ser parte del ADN empresarial tener la resiliencia, ¿no? El punto de llegada siempre se va a mover. Te vas a acercar, pero nunca lo vas a alcanzar. Pero nunca lo vas a alcanzar. Rafa, ¿querías agregar?
que el banco ni la institución nunca te va a pedir tu contraseña, nunca te va a pedir información Por favor, sí. confidencial. Las operadoras telefónicas nunca te van a actualizar a 5G con un código. Y mosca con el miedo, o sea, nunca te van a cerrar WhatsApp porque ahora va a cobrar, nunca va a haber un tema ahorita en Instagram que te dicen que te van a cerrar la cuenta porque estás hablando de política. Eso es mentira, eso son puros cazabobos. Muchísimas gracias a ustedes dos. Muchísimas gracias, Edwin, Omar, por acompañarnos. Nos quedamos pendientes. Tenemos un montón de mensajes que no hemos podido ni leer de ustedes y eso, pero es que podríamos estar aquí hablando un par de horas más y con mucho gusto y con muchas cosas relevantes que decir. Así que nos despedimos. Seguro Le que damos sí. las gracias a nuestros Así es, gracias. patrocinantes también. Daniel, Por favor. Gracias, Vanessa. Hermano. Gracias. Un gustazo. De verdad, Daniel. Gracias, Rafa. Sí, de gracias. Gracias a las empresas que han estado con nosotros, tanto a Price y TC Andino organizando esto, así como a Bancaribe, como ESET, MDS, Sirion, Estudio Creativo Posa, la Cámara de Caracas y Más que Digital. Gracias. Hasta la próxima vez y esperen nuestro newsletter y nuestro podcast. Gracias a todos. gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Valentina. Hasta luego. A ustedes, gracias.